Vamos a hablar del concepto de límite. Límite, pero por definición. Habíamos dado una idea intuitiva de lo que era el límite. En la presentación, en el video que les recomendé, aparece nada más la idea intuitiva y el cálculo de unos límites, pero quiero que veamos algunos detalles más interesantes sobre el concepto de límite, ¿no? Se dice que el límite, cuando x tiende a de f de x igual a L, si y solo si la definición es que dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si 0 menor que valor absoluto de x menos a menor que delta, esto implica que el módulo de f de x menos L es menor que epsilon. Esta es la definición formal del límite. Definición formal. ¿Ok? En este caso se dice que f sea una función definida en un entorno del punto A, es decir, alrededor de A en un intervalo que contenga A, excepto posiblemente en el valor x igual a. Si usted observa esta desigualdad que tiene aquí está colocando valor absoluto de x menos a estrictamente mayor que 0, significa que, como el valor absoluto siempre es mayor o igual que 0, lo que está es quitando la posibilidad de que x sea igual a al valor de A, o sea que x menos a sea igual a 0. Estamos quitando la posibilidad de que x valga A. Es decir, que todo el estudio del límite es cerca de A, pero no importa cuánto vale en A. ¿Ok? Primer detalle importante tener en cuenta. El límite de una función es el comportamiento de la función cerca de A, sin importar si la función está o no definida en el valor x igual a. Primer detalle, ¿no? ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista geométrico? La idea geométrica de esta, ¿no? La idea es la, bueno, la idea es la siguiente. Imagínense que están los ejes coordenados. Aquí tiene A y aquí tiene el valor de L, ¿verdad? El límite de la función cuando x se aproxima a A es igual a L, por este fenómeno. Aquí puede que esté o no definido. Vamos a hacer un huequito aquí. Vamos a poner que aquí es la imagen del valor A, ¿verdad? Si dado epsilon mayor que 0, vas a dar una ventana alrededor de L, das epsilon aquí, alrededor de L, y vas a considerar el intervalo de la forma f de x menos L menor que epsilon. ¿Ok? Aquí está L, aquí está este valor que sería L más epsilon, y este valor que está aquí abajo que sería L menos epsilon. Ahí me entienden lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Sí me siguen, no? ¿O hay alguna pregunta hasta ahora? Bueno, no me dicen nada, espero que sea que sí. Aquí está L, aquí estoy dando la distancia de epsilon, L más epsilon, L menos epsilon. Doy el epsilon, y a partir del epsilon, yo vengo acá a la gráfica, digámoslo así, y me construyo aquí debajo, en el dominio de la función, ya vamos para allá, un delta. Dado epsilon existe un delta, que es esta distancia. Este valor es A más delta. Este valor es A menos delta. De tal manera que cada vez que yo tome X aquí en este intervalo, que esté entre A menos delta y A más delta, su imagen f de X, que cae aquí, esté metida entre L menos epsilon y L más epsilon. Si eso ocurre para cualquier epsilon que yo dé, entonces yo puedo garantizar que el límite de la función es igual a L. ¿A quién levantó la mano? Pregunte. Profe Fabián levantó la mano. ¿Cómo le va? Dime. Profe, cuando nosotros estamos buscando lo que usted dice, para todo epsilon existe ese delta, ¿ese epsilon es infinitamente pequeño o puedo yo asignarle cualquier valor? El epsilon es un epsilon mayor que 0, como tú quieras. Se pide que seas pequeño porque si eso se cumple para epsilon grande, se va a cumplir también para epsilon pequeño. Entonces uno por eso toma epsilon suficientemente pequeño, por lo general, ¿ok? Pero eso sí, si se cumple para el epsilon pequeño, se cumple para el epsilon grande también, ¿ok? Lo importante es que exista, dime. Lo que quería saber es que supuestamente para todo ese epsilon existe ese delta, y ese delta también debe ser casi, digamos, semejante digamos, al valor de epsilon, o sea, mayor que 0, pero también asimismo pequeño. Puede ser pequeño, puede ser grande, dependiendo de la función.
pero siempre va a ser un Ya. valor que va a depender de epsilon. Fíjate tú, vamos a suponer que la gráfica sea una cosa así. Y aquí esté el valor de A. Y este es el F de el L, ¿no? El L. Entonces tú das el epsilon aquí y el delta puede ser aquí más ancho, ¿eh? Este es el delta más ancho, que está más delta a menos delta. Lo importante es que siempre puedas conseguir un delta, por lo menos uno, que si tomas una imagen de f de x aquí, tomas un x, perdón, aquí, entre a y a más delta, su imagen caiga aquí cerca de L. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a ver analíticamente cómo se hace esto. Esta es la idea geométrica. Más importante que esto, que es cuando el límite existe, es que usted entienda cuando el límite no existe. ¿Ok? Porque para entender un concepto bien hay que saber quiénes cumplen y quiénes no cumplen el concepto, ¿ok? Entonces, más o menos les queda claro esta idea. Fíjense que lo que estoy diciendo es que si tomo un X aquí, en este intervalo que tomé aquí abajo, ¿verdad? Si tomo X entre A menos delta y A más delta, esto significa, dicho de otra forma, que A menos delta es menor que X, menor que A más delta, ¿verdad? Y ha traducido al lenguaje matemático que si pasas A para que restar, X menos A está entre delta y menos delta. Y eso significa que el valor absoluto de x menos a es menor que delta. O sea, toda esta expresión es esto mismo, que es lo que uno coloca aquí. Colocamos mayor que 0 porque el estudio no me importa en x igual a a. O sea, en a puede estar o no definido, como aquí. Fíjense que en a se sale del intervalo, pero eso no me importa. Lo importante es que sean todos los valores cercanos a a. ¿Ok? Cada vez que tome x en este intervalo, eso implica que su imagen f de x pertenezca al intervalo L menos epsilon, L más epsilon. ¿Ok? Si f de x está entre L menos epsilon y L más epsilon, esto significa que L menos epsilon es menor que f de x y es menor que L más epsilon. Y si pasas ahí la restar, estás diciendo que f de x menos L está entre menos epsilon y eso significa en términos de valor absoluto que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Entonces uno escribe esto y escribe esto. Pero traducido al lenguaje matemático, al lenguaje común, lo que estoy diciendo es que yo voy a tomar x entre a menos delta y a más delta, y su imagen f de x debe estar entre L menos epsilon y L más epsilon. Para cualquier epsilon que yo dé, siempre me construyo este delta. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Bien. Ok, perfecto. Vamos a dar un ejemplo de cuando el límite no existe y después vamos a hacer un ejemplo analítico de cómo conseguir ese delta, ¿no? Este delta siempre va a depender de epsilon. O sea, dependiendo del epsilon, va a ser el delta que uno consigue ahí. Déjame borrar aquí primero. Voy a borrar todo esto. Borrar todos los dibujos. Ok. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la función tiene este comportamiento? Imagínate que hacemos algo así. Aquí hay un huequito, aquí hay un pinchazo y la función hace esto. Y tú te quieres aproximar a... ¿Quién sería el límite? Cuando x se aproxima a cuánto va la función. Bueno, aquí aparecería directamente el concepto de límite lateral, ¿no? Si te acercas por este lado, las imágenes se van acercando a este primer valor, digamos L1. Pero si te acercas por el lado derecho, las imágenes que van aquí arriba se están acercando a L2. Entonces, si yo doy un epsilon grande, por ejemplo, si yo tomo un epsilon aquí grandote, ¿verdad? Yo me puedo conseguir un delta aquí abajo que garantice que si yo tomo X aquí, la imagen siempre cae aquí. Perfecto, ¿verdad? Ahí están conmigo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿eso significa que el límite existe? No, porque tiene que ser para todo epsilon. Por eso lo dije, si tomas un epsilon grande te puede funcionar, pero este mismo dibujo es exactamente el mismo dibujo, esa misma gráfica. Si yo tomo ahora el epsilon de esta manera, imagínate, tomo un epsilon más pequeño, alrededor del E1, así. Entonces, cuando yo proyecto acá, ¿verdad? Resulta que yo consigo un delta, que los X que están de este lado, su imagen sí cae aquí adentro, cerca de L2, pero los que están a la izquierda se salen del intervalo L2 más epsilon, L2 menos epsilon. En este caso el límite no existe. Eso quiere decir que el concepto de límite se puede relacionar con el concepto de límite lateral, ¿verdad? Es decir, el límite cuando x tiende a A de una función f de x es igual a L, si y solo si ambos límites existen y valen L. El límite por la derecha vale L y el límite por la izquierda vale L.
¿Ok? Por la derecha. ¿Qué significa por la derecha y por la izquierda? Que yo considero los valores a la izquierda o a la derecha de A. Es decir, en este caso, en la definición, voy a considerar, en lugar de tomar valor absoluto de x menos a menor que delta, que esto significa, como expliqué antes, menos delta, menor que x menos a menor que delta, o lo que es lo mismo, x entre a menos delta y a más delta, yo voy a considerar nada más el lado de la, si es por la derecha, considero este lado nada más, que sería los x menos a menores que delta, mayores que 0 en todo caso. Y si es por la izquierda, considero esta rama, considero los x menos a mayores que menos delta. Si ambas cosas ocurren, entonces tengo el límite completo, que es por la derecha y por la izquierda. ¿Ok? Entonces, digamos que el límite no existe cuando ocurre un fenómeno de este tipo, que la función está despegada en dos pedazos. O bien, que por ejemplo el límite no me dé un número, porque aquí estamos hablando de que L es un número, L es un valor numérico que tengo aquí en la recta real. Pero si esto me diera, por ejemplo, infinito, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Tampoco el límite existe. ¿Ok? Pero tengan en cuenta esos detalles y vamos a hacer un ejemplo analítico de cómo se calcula el límite como tal. ¿Ok? Cómo se calcula el límite, es decir, exhibir, dado el épsilon, exhibir cuál es el delta que uno debe escoger. ¿Están ahí todos conmigo? Ok, Sí, profe. perfecto. Vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes fijen las ideas, ¿no? Es bien sencillo, es una estrategia de juego prácticamente, lo del épsilon delta. Vamos a calcular, o vamos a demostrar, mejor dicho, que el límite, cuando x tiende a 3, de 5 sobre x menos 2, es igual a 5. Demostrarlo. Pruebe, eso sería pruebe usando la definición epsilon delta que esta cosa ocurre. Obviamente, si es calcular el límite, simplemente sustituyo aquí 3 menos 2, 1, 5 entre 1, 5, el límite me da 5. O sea, no es calcularlo, es probar efectivamente mediante la definición que ese límite da 5. ¿Ok? Para eso, debo usar la definición. Voy a dar del epsilon y voy a construirme el delta, ¿verdad? Entonces aquí la solución sería, debemos, vamos a poner aquí demostración si quieren una solución. Debemos probar que, dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, este para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos 3 es menor que delta, eso implica que el valor absoluto de f de x, que en este caso es 5 sobre x menos 2, menos el valor del límite, que es 5, sea menor que epsilon. ¿Ok? Están conmigo aquí, ¿no? Recuerden que la definición decía, voy a escribirla aquí, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, significa dado epsilon mayor que 0, existe un delta positivo, tal que 0, valor menor que valor absoluto de x menos a, menor que delta implique que el valor absoluto de f de x menos L sea menor que epsilon. Aquí mi a, el a vale 3, aquí va a ir un 3. El f de x es 5 sobre x menos 2, aquí va a ir 5 sobre x menos 2. Y el L vale 5, aquí va a ir 5. Entonces me va a quedar así, esto es menor que epsilon, aquí la flechita, x menos 3, que es esto que tengo aquí, es lo que escribí aquí. ¿Ok? Simplemente reemplacé el f de x por el valor que tengo y el L por el valor de 5. Ok. Una vez que ya aplico la definición, o sea, yo no he demostrado nada, simplemente dije, debo demostrar que. Es decir, eso es lo que yo quiero. Yo quiero dar el epsilon y construirme el delta, ¿verdad? O sea, la estrategia consiste en la siguiente. Vamos a hacerlo paso a paso para que ustedes se lo expliquen a sus estudiantes así de forma algorítmica. Paso 1. En el paso 1 yo voy a partir de esta expresión, que a pesar de que es la tesis del ejercicio, o sea, esto sí, desde el punto de vista proposicional, esto tengo una hipótesis, una implicación, aquí tengo la tesis. La tesis es lo que yo quiero demostrar, ¿ok? Y la hipótesis es lo que es cierto, lo que tengo como datos, ¿no? Yo quiero demostrar esta tesis que está acá. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a agarrar y manipular la expresión f de x menos L menor que epsilon, y la voy a manipular
de tal manera que en un momento dado aparezca x menos a y aparezca algo aquí, menor que epsilon. ¿Ok? Si este algo que aparece aquí, por ejemplo, es una cantidad numérica, un número, una constante k, yo lo que voy a hacer es pasarla a dividir, voy a colocar x menos a menor que epsilon sobre k, y este va a ser el delta que voy a escoger. ¿Ok? Si ese algo que aparece aquí no es una cantidad numérica, sino una función, yo debo dar un primer valor de delta, acotar esa expresión y después tratarla como si fuese una constante k. ¿Ok? En eso consiste la demostración epsilon delta. Vamos a ver. Vamos a hacer esto para que sigan la estrategia conmigo. Aquí se los expliqué, pero vamos a hacerlo aquí en la pizarrita, ¿verdad? Lo primero que voy a hacer es manipular esta expresión hasta que aparezca de alguna manera el x menos 3. Tengo 5 sobre x menos 2 menos 5. ¿Sí? Y esto es igual a ¿quién? Usted saque sus cuentas ahí. Esto sería 5 x menos 2 sobre x menos 2, ¿verdad? Esto no es más que álgebra de Baldor, simplemente multipliqué y sumé las fracciones, ¿verdad? Y aquí yo puedo hacer las cuentas y eso va a ser igual a, si distribuyes acá, 5 por 2, 10, ¿verdad? 5, y vas a sacar, te va a quedar menos 5 aquí afuera, te va a quedar, paréntesis, x menos 3 sobre x menos 2. ¿Ok? ¿Están conmigo ahí, verdad? ¿O se perdieron? Sí. Perfecto, ¿no? Esto es simplemente una multiplicación 15, aquí te quedaba 5 menos 5x más 10, aquí tienes 15 menos 5x, saco menos 5 factor común y te queda menos 5 por x menos 3, ¿ok? Algebrita Baldor, ¿verdad? Entonces estamos ahí, esto es igual, en valor absoluto, esto es lo mismo que tener 5 sobre el valor absoluto de x menos 2 por x menos 3. Recuerden que les dije que es fundamental que aparezca el factor x menos 3, que es justamente el x menos a que tengo acá, ¿verdad? Ya conseguí el paso 1. Paso 1 es expresar esto de esta manera. Fíjense, yo quiero que esto sea menor que epsilon, ¿verdad? Quiero que sea menor que epsilon para tener el problema resuelto. Entonces lo que yo tendría que ver es que esta cantidad sea un número para pasarla a dividir aquí y escoger el epsilon que necesito, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Si aquí apareciese, si hubiese hecho el factoreo y aquí hubiese aparecido un número, por ejemplo nada más el 5, si no hubiese aparecido algo que tenga la x, yo paso el 5 a dividir y digo, bueno, el delta que voy a escoger es epsilon sobre 5 y listo. ¿Ok? Pero infortunadamente, como esto tiene la x, el delta no es una expresión que dependa de x, es un valor numérico, es un número, ¿verdad? Entonces yo necesito cambiar esta expresión que tiene a la x, aquí, esta expresión que está acompañando al factor x menos 3, por un valor numérico. ¿Ok? Entonces para eso necesito hacer un acotamiento. Ese es el paso 2 que vamos a seguir. Ya el paso 1 le quedó claro, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Déjenme borrar y vamos al paso 2. Me gusta más la otra pizarrita que es infinita que esta, pero bueno, no la he podido instalar aquí. Aquí sufro demasiado. Vamos al paso 2. En el paso 2, yo voy a acotar, vamos a acotar la expresión 5 sobre el valor absoluto de x menos 2. Recuerden que ese es el factor que acompañaba el valor absoluto de x menos 3, ¿verdad? Es que necesito acotar. ¿Cómo lo acoto? Acotar significa que yo voy a hallar, vamos a hallar, hallemos un beta mayor que 0 y un m positivo, de tal manera que si x menos 3 es menor que beta, eso implica que 5 sobre el valor absoluto de x menos 2 sea menor que m. ¿Ok? Voy a construirme una cota para esta expresión. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a dar un valor, un primer delta, digámoslo así, delta 1. Porque acuérdense que tenemos ahí que x menos 3 es menor que delta, ¿no? Vamos a tomar un primer valor, digamos, beta o delta 1, beta igual un medio, por ejemplo. Que es lo que tradicionalmente se coloca. Casi siempre se coloca 1. Pero bueno, uno coloca la expresión de manera que uno pueda acotar esto.
Si beta vale 1/2, ¿qué significa eso? Que x menos 3 en valor absoluto es menor que 1/2, ¿cierto? Estoy colocando aquí donde está beta 1/2, ¿no? ¿Están conmigo ahí? ¿Les veo cara preocupados o sí están entendiendo esto? ¿Sí? Ok. Tomo beta igual a 1/2. Entonces yo voy a maniobrar a partir de esta expresión a ver cómo me las ingenio para hacer aparecer del lado izquierdo de la desigualdad la expresión 5 sobre x menos 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar las cuentas aquí, vamos a descomponer este valor absoluto. Esto significa que menos 1/2 es menor que x menos 3 y es menor que 1/2, ¿verdad? Recuerden que el valor absoluto de x es menor o igual que a, si y solo si, menos a menor o igual que x menor o igual que a. Esta propiedad es valor absoluto. Ustedes saben esto, ¿verdad? Ustedes ya, si dan clases en el bachillerato, deben saber esto, ¿verdad? Entonces, x menos 3 está entre menos 1/2 y 1/2, ¿verdad? Perfecto. A mí me interesa que aparezca el factor x menos 2, porque es el que yo quiero de alguna manera que aparezca en la cota, ¿verdad? Entonces, como aquí tengo x menos 3, yo voy a sumar 1 a todos lados de la desigualdad, ¿ok? Sumo 1 a todos lados de la desigualdad, me va a quedar menos 1/2 más 1, menor que x menos 2, menor que 1/2 más 1. ¿Ya? Simplemente sumé 1 en todos los lados de la desigualdad, ¿ok? Es decir, que aquí me está quedando, después de toda esa cuenta, me está quedando 1/2 menor que x menos 2, menor que 3/2. ¿Ok? Lo que significa que el valor absoluto de x menos 2 es menor que 3/2. ¿Están conmigo ahí, verdad? ¿Sí? Recuerden que si es mayor que 1/2, este es mayor que menos 3/2, porque es un número negativo. Entonces, x menos 2 está entre menos 3/2 y 3/2, por lo tanto su valor absoluto es menor que 3/2. ¿Ok? Y entonces yo aquí invierto la desigualdad. Acuérdense que esta cantidad es positiva, esto no hay problema con invertir la desigualdad. Y voy a obtener entonces que 1 sobre valor absoluto de x menos 2 sería menor que ¿quién? Mayor que 2/3. aquí me queda, aquí me interesaba al revés. Ya va, déjame ver que puse aquí al revés de expresión. Porque me interesa la cota pues si la cota por encima, me voy a obtener una cota con mayor o igual, no me va a servir esa cota, ¿verdad? Me interesa una cota superior, no inferior, ¿verdad? Tengo 1/2 menor que valor absoluto de x menos 2 menor que 3/2. Entonces aquí invierto. Sí, vamos a hacerlo aquí, perdón. Déjenme acomodar. Esta cota me sirve, pero no me sirve. Ya voy a explicar por qué. Vamos a explicarle por qué para que no se vayan a perder. Si yo invierto aquí, ¿verdad? Si tú inviertes aquí, te va a quedar que 1 sobre el valor absoluto de x menos 2 es mayor que 3/2. ¿Sí? Pero a mí no me interesa una cota con mayor o igual, me interesa con menor. ¿Verdad? Entonces, si bien esto me sirve para acotar por debajo, yo tengo una cota superior, entonces no me va a servir esto. ¿Qué es lo que debo hacer? Aquí, directamente, antes de poner el valor absoluto, vamos a invertir todo. Como estas cantidades son positivas, no tendrá ningún problema en decir que por aquí queda 2/3, menor que 1 sobre el valor absoluto sobre x menos 2 y menor que 2. ¿Ok? ¿Ok? Y ahí sí voy a obtener la cota superior que es la que estoy buscando, porque de aquí sale que 1 sobre el valor absoluto de x menos 2 es menor que 2. ¿Sí? Y por consiguiente, como yo necesito un 5 aquí arriba, multiplico por 5 toda esta expresión y me va a quedar que 5 sobre el valor absoluto de x menos 2 es menor que 10. Ya conseguí la m, ¿no? Esta m que estaba buscando. ¿Están conmigo ahí todos? ¿Alguna pregunta? Profe, buenas tardes. Yo, mil disculpas por la interrupción. Aquí en el momento en que usted invirtió el 1 sobre, solo para confirmar, Ajá. 1 sobre x menos 2, allí también se invirtieron los límites, ¿verdad? No, bueno, los extremos de la desigualdad, sí. Ah, ya. Ok, gracias. ¿Ok? Fíjense que, ¿por qué usamos, si hubiésemos usado otro, hay que tener cuidado, porque a veces si uno coloca aquí beta igual a 1, que es el clásico que uno toma, el delta igual a 1, si aquí te hubiese quedado 0, no puedes invertir porque tendrías que dividir por 0. Entonces a veces es conveniente escoger un beta que sirva para que la expresión tú la puedas acotar. Ahí usted puede manipularlo. Si sirve con beta igual a 1/2, usted puede haber escogido 1/3, 1/8, cualquier otro número.
Usted coge un número de manera que las cuentas sean relativamente sencillas y que se puedan hacer. ¿Ok? Lo importante es que consigamos la cuota superior, que es esta que tengo aquí para la expresión. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces tenemos el paso 1, que fue pasar este número aquí a restar, sacar las cuentas hasta que apareciera algo por x menos 3. Ese algo fue una función. Entonces el segundo paso fue acotar esa expresión, que fue 5 sobre el valor absoluto de x menos 2, que lo estamos acotando por 10. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Vamos al paso 3. Una vez que uno llega hasta ahí, fíjense lo que vamos a hacer en el paso 3. Déjenme borrar esto aquí. No olviden que la cota fue 10, ¿no? Y que el beta que tomé fue un medio. Vamos al paso 3. Paso 3. Ok. Vamos a escoger, bueno, vamos a explicar esto que coloqué aquí como observación para que es bueno que quede. Vamos a dejarlo escrito, ¿verdad? Antes de continuar, nótese que si hubiese cogido beta igual a 1, hubiese tenido x menos 3 menor que 1, ¿ok? Y hubiese tenido que menos 1 menor que x menos 3 menor que 1. Y por ende, cuando yo sumara 1 la expresión me iba a quedar 0 menor que x menos 2 menor que 2. Y no me iba a permitir invertir 1 sobre x menos 2. ¿Ok? De aquí yo no podía invertir porque tenía que dividir por 0. Por eso escogimos el beta menor que 1. Porque clásicamente en los problemas de límites, ustedes verán en los libros, siempre escogen beta igual a 1, el delta 1 igual a 1. Ya verán que con eso casi siempre funcionan las cosas. Pero muchas veces no funciona como en este caso. ¿Ok? Entonces cuidado que a veces hay que escoger un beta más pequeño para que la cosa funcione. Dejen esa observación por ahí para que tengan en cuenta por qué no escogí beta igual a 1. Porque usted dice, profesor, ¿por qué puso un medio? Si las cuentas son más complicadas, con uno da más rápido. Si da más rápido el acotamiento, pero no puedes acotar por debajo porque tienes que invertir aquí 1 sobre x menos 2. Tendría que dividir por 0 y se complica la cosa. ¿Ok? Esa fue la razón por la cual escogimos beta igual a un medio. Para que lo tengan en cuenta. Dime, Gaze. Profe, beta podría tomar cualquier valor entonces menor que Menor que 1, sí, un medio, un tercio. Tú escoges tu valor y va a aparecer tu cota aquí dependiendo del valor que escojas. Bien, gracias. Una vez que llegamos ahí, vamos al paso 3. Paso 3. Ahora sí vamos a tomar delta. ¿Cuál es el delta que vamos a escoger? Fíjate tú, antes de escribir quién es delta aquí, antes de que lo escriba aquí, voy a tener lo siguiente. Recuerda que tendríamos, esto lo voy a borrar después, tendríamos esto menos 5, ¿verdad? Yo saqué las cuentas, ¿verdad? Y eso me dio menos 5, x menos 3, así me dio, ¿verdad? Y recuerda que esto fue 5 sobre valor absoluto de x menos 2 por x menos 3. Si yo quiero que esto sea menor que epsilon, basta con que yo cambie aquí esto por un valor más pequeño que él, por ejemplo, por 10. Y es como si tuviese 10 por x menos 3. Y yo pasar este 10 a dividir. Y me va a quedar que x menos 3 es menor que epsilon sobre 10. Aquí puse 3, pero esto no es epsilon. ¿Ok? Me borro aquí bien. ¿Ok? Entonces el delta que voy a escoger tiene que ser este delta y el primer delta que escogí para poder acotar esta expresión. El delta va a ser este y el primer delta que escogí. Se escoge el mínimo. ¿Por qué el mínimo? Porque si tú tienes dos intervalitos aquí, aquí está A, ¿verdad? Y aquí tienes un intervalo con A más delta 1, A menos delta 1. Y aquí tienes otro intervalo, digamos, A más delta 2, A menos delta 2. Si escoges el más chiquito entre delta 1 y delta 2, siempre caes en la intersección. O sea, ahí ocurren las dos desigualdades simultáneamente. Dime, Fabián. Profe, en el momento que usted escogió el 10, en esa parte igual, ¿por qué escogió el 10? No lo escogí simple, aquí. Ajá, claro. Porque la cota Porque que usted... tengo, esto lo tengo controlado por 10. Aquí abajo está la cota, que es 10. Ya. El número que aparece aquí es el que tú vas a escoger aquí. Ya, ok. Ya van a ver ahorita cuando haga la prueba formal. Pero es para que sepan por qué escogí y por qué voy a dar estos valores de delta. ¿Ok? Ahora voy a decir quiénes son los delta y dónde los saqué y cómo funciona la cosa.
¿Y por qué es el mínimo? Repito, es importante que sepan por qué es el mínimo, porque es donde ocurre la intersección de los dos intervalos. El delta más pequeño es un delta más que está contenido donde ocurren ambas desigualdades simultáneamente, ¿ok? Todos esos detalles ténganlo en cuenta si les toca dar esta clase o explicarse a sus estudiantes. Vamos a hacer ahora la prueba formal y vamos a ver todo eso que yo dije aquí en palabras y que rayé aquí, que no va dentro de la prueba, pero que es para que ustedes entendieran de dónde vienen las cosas. Vamos a colocar ahorita. Paso 3, escogemos delta. Vamos a tomar delta como el mínimo entre un medio, que fue el primer delta que voy a escoger, y epsilon sobre 10. ¿Ok? Entonces, claro, yo tuve que explicar lo que hice antes porque si no ustedes se agarran la cabeza y dicen, profesor, ¿de dónde sacó el 1 medio y el epsilon sobre 10? Vamos a ver que con estos dos valores de delta la cosa funciona. Si delta es este mínimo, significa que si yo escojo x menos 3, recuerda que tengo que partir de que esto sea menor que delta y concluir por acá de alguna manera que f de x menos L es menor que epsilon. Esa es la definición del límite, ¿no? Parto de esta y llego a esta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo vamos a llegar efectivamente a lo que necesito. Si yo tomo que eso es menor que delta, como delta es el más pequeño de estos dos, esto significa que x menos 3 es menor que un medio y también que x menos 3 es menor que epsilon sobre 10. ¿Sí? ¿Están conmigo ahí, verdad? Si yo soy más pequeño que el más pequeño de los dos, soy menor que los dos. Más pequeño que los dos, obviamente, ¿no? ¿Sí? ¿Están conmigo ahí, no? Bien, si yo tengo que x menos 3 es menor que un medio, eso significa, por todo el argumento que hice antes, que yo puedo asegurar que 5 sobre el grado absoluto de x menos 2 es menor que 10. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos la cuenta de que partimos de x menos 3 menor que un medio? Hicimos el montón de cuentas y demostramos que 5 sobre x menos 2 era menor que 10. Eso lo hicimos ya en el paso 2, ¿verdad? Y por otro lado, tengo que x menos 3 es menor que epsilon sobre 10. ¿Ok? Esto es una I, inscrito en notación de proposición, pero si quieren coloquen la letra I. ¿Están conmigo hasta ahí? Entonces, si este es menor que 10 y este x menos 3 es menor que epsilon sobre 10, si yo multiplico, como estas son cantidades positivas, yo las multiplico miembro a miembro, voy a tener que 5 sobre el valor absoluto de x menos 2 por x menos 3 es menor que 10 por epsilon sobre 10, ¿verdad? Multipliqué los extremos, ¿verdad? ¿Sí? Y eso significa, todo esto es lo que provenía de la factorización esa que hicimos al principio. Eso va a significar que 5 sobre x menos 2 menos 5, porque si usted saca todo este cuentero va a llegar a esto de nuevo, es menor que epsilon, que es lo que estoy buscando. A fin de cuentas he demostrado que f de x, que es esta, ¿verdad? Menos el L, que es este, es menor que epsilon. Acabo de demostrar que efectivamente, dado el epsilon, existe un delta que es el mínimo entre estos dos números, que permite decir que si x está entre x menos 3 es menor que delta, eso significa que f de x menos L es menor que epsilon. Esa es la prueba formal. ¿Okay? En eso consiste el juego epsilon delta. Es bastante sencillo. Paso a paso, usted siga los 3 pasos que yo di ahí y usted puede resolver sus problemas de límite sin ninguna dificultad. ¿Ok? ¿Eso les quedó claro o tienen alguna preguntita? Vamos a ver si es verdad, como dicen. Yo voy a ponerles uno para que ustedes intenten hacerlo, siguiendo los 3 pasos. Voy a ponerles uno incluso más sencillo que este, a ver cómo les va. Déjenme, ya copiaron esto, ¿verdad? De todas maneras está grabado en video, les va a quedar grabado en video. No les he subido ningún video porque las otras clases no había dado clase yo, lo tengo ustedes trabajando. Este video se lo voy a subir al aula virtual, ¿ok? ¿Estamos todos contentos? O sea, ¿ya tienen copiado todo? ¿Sí? Borramos entonces esto. Vamos a hacer otro. Vamos a buscar, vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a 2 de 3x más 4 es ¿cuánto? 10. Usando epsilon delta. Yo voy a pausar el video y ustedes van a intentar hacerlo y después me dicen cómo me le fue. Me dicen cuánto es el delta y cómo le fue. Fíjense bien. En este ejercicio me dicen si el límite cuando x tiende a de x igual a g
y G es distinto de 0, probar que existe un delta, de tal manera que si 0 es menor que X menos A menor que delta, eso implica que G de X en valor absoluto es mayor que un medio de G. ¿Ok? Entonces la idea es saber escoger adecuadamente el épsilon. O sea, uno sabe aquí, solución o demostración. Ok, me voy a torcer esto aquí. Nosotros sabemos la definición del límite, que dado épsilon mayor que 0, existe un delta positivo tal que si 0 es menor que X menos A menor que delta, eso implica que G de X menos G mayúscula es menor que épsilon, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, yo me voy a fijar en esta parte, tal como hacemos la demostración del límite. De ahí voy a sacar que menos épsilon es menor que G de X menos G y es menor que épsilon, ¿verdad? Y si paso G a sumar, obtengo que G de X es menor que G menos épsilon y G más épsilon, ¿verdad? Entonces, la cota que yo necesito es una cota superior. Yo necesito que G de X sea mayor que un medio de G. ¿Qué debo escoger? ¿Cómo debo escoger épsilon para que aquí me dé un medio de G? Si yo quiero que esto sea un medio de G, me doy cuenta que lo que tengo que hacer es escoger G, épsilon como un medio de G. ¿Ok? Un medio de G. ¿Están conmigo ahí, verdad? Si yo coloco aquí un medio de G, G menos un medio, me queda menos un medio que lo que necesito. Entonces, una vez que yo hago este análisis, vamos a hacer ahora sí la demostración como tal. Ok, estamos aquí, ¿verdad? Dado épsilon mayor que 0, existe un delta. Entonces vamos a hacer, como yo quiero construir la existencia de este delta, voy a decir, dado épsilon igual un medio del valor absoluto de G. ¿Ok? Para ese de épsilon existe un delta positivo tal que si 0 es menor que el valor absoluto de X menos A menor que delta, eso implica que el módulo de f de X, perdón, G de X aquí, el módulo de G de X menos G, que es el límite, es menor que un medio del valor absoluto de G. ¿Están conmigo ahí, verdad? Simplemente di el épsilon y apliqué la definición del límite. Entonces, por propiedades de valor absoluto, esto que está aquí es mayor o igual. Recuerden que el valor absoluto de A menos B es mayor o igual que el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B. Propiedades de valor absoluto, ¿verdad? Entonces, esto es mayor o igual que módulo de G menos el módulo de G, mayúscula. ¿Sí? ¿Están conmigo ahí, verdad? Apliqué el valor absoluto aquí. Y de ahí despejo. De ahí simplemente despejo. Paso la G para allá. ¿Sí? Y me va a quedar la expresión. Ah, pero me interesa mayor que, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo por la otra vía, porque aquí si lo hago de esta manera, me va a salir con menor que. ¿Sí? Y tengo la construcción. Ok. De aquí voy a obtener, vamos a terminarlo. Que el valor absoluto de G de X es menor que, este pasa para acá, ¿verdad? Daría 3 medios de valor absoluto de G, ¿verdad? Entonces, ¿esto me sirve como cota? Sí, pero yo necesito que fuera mayor que un medio de G, ¿verdad? Entonces, no estoy llegando a esta expresión que yo necesitaba aquí arriba, ¿sí? ¿Están conmigo ahí, verdad? Sin embargo, esta expresión puede ser útil en el futuro. Vamos a ver entonces cómo hago para llegar a esta expresión que necesito aquí tal cual. Voy a borrar aquí. Me fui por el otro camino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a tener aquí. El valor absoluto de G es igual G, resto G de X y sumo G de X. ¿Ok? Y esto es menor o igual que valor absoluto de G. Bueno, me hubiese gustado hacerlo de otra forma que es más sencillo, pero ver. Más. ¿Ok? ¿Están conmigo ahí, verdad? Eso significa que el valor absoluto
de g de x es mayor o igual que el valor absoluto de g menos el valor absoluto de g menos g de x. ¿Sí? ¿Están conmigo ahí, verdad? Esto lo pasé para allá restar. Esta cantidad pasé para acá restar. ¿Ok? De ahí puedo concluir el ejercicio, ¿no? Vamos a ver cómo lo concluimos. Entonces, si yo digo, si 0 es menor que el valor absoluto de x menos a, menor que delta, eso implica que g de x es mayor o igual que valor absoluto de g menos g menos g de x. ¿Sí? ¿Sí? Aquí utilicé esta desigualdad que aquí, ¿verdad? Y esto es mayor o igual que, este queda igual. Dime, Jessica. Profe, mil disculpas, me perdí. ¿Dónde En te este perdiste? caso, usted está omitiendo, a ver, déjeme ver si puedo. Aquí usted está omitiendo este valor absoluto de menos g de x más g de x, ¿verdad? Por ende le pasó al otro lado, ¿cierto? Esto que está aquí pasó para allá a restar. Entonces te queda que g de x, g minúscula, en valor absoluto, es mayor o igual que g mayúscula menos esta diferencia, que es lo que tengo aquí. Ah, ya. Por eso el cambio de signo. Ya, ok, gracias, no olvidé. Bye. Entonces, tú estás aquí. Si x menos a es menor que delta, eso implica que g de x es mayor que esto. Eso viene de aquí. Esa es la conclusión que obtuve aquí, ¿verdad? Pero esta expresión que yo tengo, yo la tenía por aquí acotada por un medio, con el menor que. Pero con este signo menos me va a quedar al revés. ¿Sí? O sea, esto va a ser mayor que esto menos un medio de g. ¿Sí están conmigo ahí, verdad? O sea, de esta igualdad que tienes aquí, esta desigualdad que tienes aquí, ¿verdad? Si tú multiplicas por menos 1, ¿verdad? Te va a quedar menos g de x menos g mayor que un medio de g, con signo menos aquí. ¿Sí? Y esta diferencia es esta misma, porque el valor absoluto de a menos b y de a más b es lo mismo. ¿Ok? Entonces esto es mayor que esto y esta cantidad te da justamente un medio del valor absoluto de g. ¿Ok? ¿Ok? ¿Me quedó claro? Bueno, eso lo queda grabado ahí. De todas maneras, como les veo cara de preocupación, se los voy a repetir. Creo que de esta manera que lo voy a hacer ahorita les va a quedar más claro. Esperemos. Porque lo que hice antes funcionó, pero tenía que haber cambiado el signo para que hubiese quedado más fácil. Vamos a ver. Entonces, el argumento está en construir, tomar delta igual a un medio de valor absoluto de g, ¿verdad? Entonces voy a obtener que si 0 es menor que x menos a, menor que delta, eso implica que g de x menos g es menor que un medio. ¿Sí? Entonces aquí yo creo que si nosotros cambiamos el orden y ponemos aquí g menos g de x, que va a ser lo mismo, ¿verdad? No se altera nada. ¿Ok? Y aplico el corolario que les explico ahorita. Esto es mayor o igual que valor absoluto de g menos x, ¿verdad? Pero siempre me va a quedar 3 medios, que es lo que no quería. Me queda g de x. No, sí, aquí sí me va a quedar. ¿Sí? ¿Están bien ahí? ¿Eso no entendieron lo que he dicho hasta aquí? ¿Sí? Entonces paso este que tiene signo negativo para este lado sumar y este lo paso a restar para acá. Me va a quedar módulo de g menos un medio del módulo de g menor que el módulo de g de x menor. Y esta diferencia me da un medio de módulo de g menor que el módulo de g. ¿Qué es lo que quiero al final del día? Módulo de g mayor que un medio de g. ¿Ok? Más sencillo sí creo.
Profe, una pregunta. Dime. En el segundo paso, ¿cuál es la razón de lo que Aquí. invierte la G mayúscula con la G minúscula? Sí. No importa, porque el valor absoluto de A menos B, el valor absoluto saco el menos factor común menos B menos A, y el menos lo absorbe el valor absoluto. O sea que tú puedes cambiar aquí el orden y eso no se altera porque está dentro de un valor absoluto. Ya. Entonces cambiaste aquí, pusiste G para acá y G para acá y sale un signo menos que lo absorbe el valor absoluto. Pero ahora te va con la desigualdad triangular, te va a quedar este y ahora sí te va a quedar la expresión más fácil de calcular. Ok. ¿Alguna pregunta? Dime, Pablo. Sí, buenas tardes, profe. En el tercer término, ¿está repartiendo el valor absoluto a cada término de la resta? Uh-huh. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí, en este paso de aquí para acá. Yo lo expliqué antes, pero creo que con lo... Estoy usando este corolario o esta consecuencia de la desigualdad triangular. Estoy usando el hecho que el valor absoluto de A menos B es mayor o igual que el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B. Ya. ¿Ok? Gracias. Es una consecuencia de la desigualdad triangular. Recuerda que la desigualdad triangular te dice que el valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Pero si tú escribes convenientemente esto, valor absoluto de A, y pones así, y después aplicas la desigualdad triangular, y pasas este a restar, te queda esa desigualdad que tienes aquí arriba. ¿Okay? Es una variante de la desigualdad triangular que se usa para cuando tienes signo menos y no suma, sino resta. ¿Listo? ¿Copiado todo? Ok, voy a borrar todo, ¿no? Por si acaso, si no copiaron. Bueno, ahí vamos a hablar un poquito de continuidad. Por ahí tienen límites trigonométricos, que es bueno que hagan por límites de límite, porque eso los voy a poner en el examen. Pero vamos a hablar un poquito de continuidad que me interesa, que es la clase que quiero que vean en el video para la semana, para el día viernes, ¿no? Todavía nos queda una hora de clase, hasta las 6:30, ¿no? Sí, ¿verdad? Tenemos todavía una horita de clase que vamos a aprovechar. Una función f es continua en un punto x igual a si se cumplen tres condiciones. F está definida en A. O sea que A es un valor del dominio. Si el límite cuando x tiende a de f de x existe. Y la tercera condición es que el límite cuando x tiende a de f de x sea exactamente igual a f de a. ¿Ok? Entonces la continuidad en un punto está asociada con el concepto de límite. Antes, cuando vimos el límite, dijimos que la función estaba definida cerca del punto, pero no necesariamente definida en el punto. Para la continuidad, la función tiene que estar definida en ese valor. ¿Ok? No sé por qué se puso esto tan feo aquí. Déjame ver. Por ejemplo, imagínense que haga algo así. Digamos que desde el punto de vista geométrico, la continuidad significa que puedes graficar la curva en un solo trazo sin levantar el lápiz. Aquí está f de a. Aquí significa que te acercas a A, por la izquierda o por la derecha, las imágenes se acercan a f de a. ¿Ok?
¿Cuándo la función no es continua? Bueno, cuando una de esas tres condiciones falla. Opción 1. La función no está definida en A. En A no hay valor. Esa función no es continua. Opción 2. El límite no existe. Por ejemplo, digamos algo así. El límite no existe. Opción 3. El límite existe. La función está definida en A. Pero la imagen f de A no coincide con el valor del límite L. ¿Ok? Son los tres tipos de discontinuidad que tenemos. A esta discontinuidad se le llama discontinuidad esencial. Mientras que a esta otra discontinuidad se le llama discontinuidad removida. Dime, Pablo. Perdón, creo que se quedó levantada la mano de la Ah, perdón, ya. pregunta anterior, perdón. Ya le Ya. quito. Gracias. Esta se llama discontinuidad removible. ¿Y cómo se remueve la discontinuidad? Simplemente se redefine la función y en lugar de que en A valga un número cualquiera, se forza a que ese valor sea justamente el valor del límite, para que se encierre aquí. ¿Ok? Eso es la clase de discontinuidad que hay. Cuando el límite no existe, no se puede hacer nada. Es una discontinuidad esencial, no se puede evitar. Y una discontinuidad evitable o removible es cuando el límite existe, pero la función en el punto o no está definida, en todo caso lo que hace es dar el valor del límite, o vale otro número, en todo caso lo que hace es redefinirla para que valga el valor del límite. ¿Okay? Vamos a hacer un ejemplito de esto para que vean. Vamos a hacer un ejemplito clásico que tengo aquí. Vamos a definir f de x como una función ramificada. X cuadrado menos 16 sobre x menos 4. Si x es diferente de 4. Y 6 si x vale 4. Y vamos a ver qué pasa con la continuidad en 4. Estudie la continuidad de f en x igual a 4. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Tres condiciones, ¿no? Primera condición, la función en el punto debe estar definida. ¿Cuánto vale f de 4? 6. 6, ¿verdad? 6. Entonces, sí, está definido, no hay problema. Segundo, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 4 de f de x? Si x tiende a 4, obviamente x no vale 4, se aproxima, pero no vale 4, te vas a meter en esta ecuación, ¿verdad? Entonces, ese es el límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado menos 16 sobre x menos 4. Y eso sería el límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 por x más 4 sobre x menos 4. Dado que x no vale 4, tú puedes cancelar porque esto no vale 0. Te va a quedar el límite cuando x tiende a 4 de x más 4. Y eso te va a dar 8. ¿Ok? El límite existe. Eso significa que la discontinuidad es removible porque no me está dando igual que f de 4. Aquí puedo concluir que el límite cuando x tiende a 4 de f de x es diferente de f de 4. La función no es continua en x igual a 4. Pero posee una discontinuidad removible. ¿Cómo remuevo la discontinuidad? Simplemente redefino la función, considero una nueva función f tilde, que en lugar de valer 6 cuando x vale 4, hago que equivalga justamente 8. Esta es la función que estoy redefiniendo. ¿Ok? ¿Cómo se redefine? Se pone el valor del límite. ¿Ok? Es una discontinuidad removible. Si el límite no hubiese existido, la discontinuidad sería del tipo esencial.
¿Está claro eso ahí? ¿Copiado todo? Profe, disculpe, ¿cómo se llamaba? Uno es discontinua, removible, y la otra, ¿cómo se llamaba? Disculpen. el segundo. Esencial. Esencial. Continua esencial. Discontinuidad esencial. Discontinuidad. Ya, listo, gracias. Ujú. Cuando es esencial no se puede hacer nada, ¿verdad? Y en la No se puede removible hacer sí. nada. Ahí está frita porque el límite no existe. Ok. Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Voy a borrar esto. Y vamos a hacer esto. Este es sencillo, pero vamos a poner eso. Hallar el valor de K, de una constante K, sabiendo, o más bien para que la función f de x, definida como x cubo, si x es mayor o igual que 2, perdón, si x es menor o igual que menos 2, y k, x cuadrado, menos 2x, si x es mayor que menos 2, sea continua en x igual a menos 2. Determine el valor de k para el cual esta función es continua. Voy a pasar la grabación para que ustedes intenten hacerlo, ¿ok? Bueno, como la compañera dijo, k vale menos 3. ¿Cómo lo hizo ella? Bueno, yo lo que necesito es que la función sea continua. Yo necesito que f de menos 2 sea igual al límite cuando x tiende a menos 2 de f de x, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale f de menos 2? Si yo veo aquí, cuando x vale menos 2, reemplazo aquí, f de menos 2 vale menos 8. ¿Sí? Y quiero que eso sea igual al límite cuando x tiende a menos 2 de la función f de x. Pero para que este límite exista, deben ser igual los dos límites laterales, por la derecha y por la izquierda. El límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de f de x, y el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de f de x. Debe ser igual a menos 8. Por la derecha es con los valores mayores que menos 2. Me meto en esta expresión, ¿verdad? En esta no dice mayores que menos 2. Sería el límite cuando x tiende a menos 2 y cambio aquí por kx cuadrado menos 2x. Al sustituir el menos 2 aquí, esto me da 4k. ¿Sí? Menos 2 al cuadrado de 4, 4k más 4. Y si busco por la izquierda, que es los menores que menos 2, evalúo aquí, esto me da menos 8. ¿Ok? Entonces, igualo estas dos expresiones, voy a tener que 4k. Voy a tener que 4k más 4 tiene que ser igual a menos 8. Y ahí despejo k. Este 4k vale menos 12. Y el 4 pasa a dividir y k vale menos 3. Esta es la respuesta correcta. ¿Ok? Sencillo, ¿verdad? Ok, vamos a borrar aquí. ¿Sí lo captaron todos este ejercicio, verdad? ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Vamos a ponerle uno para que ustedes piensen un poco. Aquí hay que pensar un poquito. No es difícil, pero hay que pensar. Recuerden que antes de hacer el problema, que la continuidad significa el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. O sea, traducido en nociones epsilon delta, significa que dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que x menos a menor que delta implica que f de x menos f de a es menor que epsilon. Fíjense que no pongo aquí el mayor que 0, porque aquí sí voy a considerar x igual a a. ¿Ok? En el límite solo no hace falta que pasa en a, pero aquí sí tiene que estar la función definida en a. No colocamos esta parte mayor que 0. ¿Ok? Esta es la diferencia. Esta es la definición formal de continuidad, que simplemente se deduce de la definición del límite. Lo que quiero es que prueben el siguiente ejercicio, ¿no? Probar que
Si f es continua en valor A, y si f de A es mayor que 0, entonces existe un intervalo abierto de la forma A menos delta a más delta, tal que f de x es positivo para todo x en el intervalo A menos delta a más delta. ¿Ok? Fíjense que se parece mucho a lo que hicimos hace rato en el pusimos un módulo de G, que el valor absoluto de G era positivo, es más o menos similar. La idea es, a partir de esta definición, doy un epsilon adecuado para colocar el epsilon aquí y de aquí sacar la cota de manera que f de x sea mayor que 0. ¿Ok? Piensen un poquito cómo harían este ejercicio, cómo lo hacen. Voy a pausar el video e intenten ustedes hacerlo. Ok, uno que me dijiste para grabar. Yo tengo que el límite cuando x tiende a f de x es f de a, porque la función es continua, ¿no? Y sé que f de a es mayor que 0. Desde el punto de vista geométrico, si f de a es mayor que 0, puede ser que esté muy chiquitico por aquí, pero es mayor que 0, ¿sí? Y si es mayor que 0 y la función es continua, yo no puedo pasar de golpe a ser negativo, porque si no, no sería continuo. Tiene que bajar progresivamente hasta el eje negativo, ¿verdad? Por debajo del eje de las x, y eso garantiza que existe un intervalito aquí donde la función sigue siendo mayor que 0. ¿Ok? Esta lomita que está aquí donde es positiva. ¿Eso les queda claro? ¿Sí? Sí, Esa es profe. esa es la idea geométrica. Ahora vamos a ver cómo hacemos eso en forma analítica. La idea analítica es explotar la definición del límite. Recuerden que esto que está aquí significa, por definición del límite, que dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si valor absoluto de x menos a es menor que delta, eso implica que el valor absoluto de f de x menos f de a, voy esto para acá, es menor que epsilon. ¿Okay? Yo tengo esto por hipótesis, porque sé que la función es continua. Entonces yo, como esto es para todo epsilon, yo voy a coger el epsilon que se me dé la gana, pero de manera tal que las cuentas cuadren. ¿Cuál epsilon voy a escoger? Como yo sé que f de a es positivo, yo puedo escoger epsilon igual 1/2 de f de a. Que sé que es un número positivo porque f de a es positivo. ¿Estamos hasta ahí todos claros? ¿Sí? Por lo general, profe, en el epsilon usted le asigna un medio de f de a, ¿no? Un Casi medio de por f lo- de a. Es cualquier o sea, valor positivo, bueno, yo escojo específicamente un medio de f de a. claro, eso ya es por norma general, o puede ser otro valor. Puede ser otro valor, pero me interesa que en cualquier, un tercio, o sea, una cantidad que yo pueda despejar de aquí f de x, a ver cómo me queda, ¿ok? ¿Ya? Ya, profe. Entonces, una vez que yo escogí epsilon igual a un medio de f de a, yo me voy a la definición. Para este epsilon igual a un medio de a, como este es para todo epsilon, en particular para este epsilon, existe, dado epsilon esto, existe un delta positivo, que aquí lo dice, de tal manera que si x menos a es menor que delta, eso significa que f de x menos f de a en valor absoluto es menor que epsilon, que vale la mitad de f de a. ¿Estamos claros hasta ahí todos? ¿Está claro? Simplemente cambié epsilon aquí por su valor que era un medio de f de a. ¿Ya? Entonces, de aquí continúo. Profe, Dime. disculpe, yo partí en cambio de la parte de acá del valor absoluto de f de x menos f de a, menor que epsilon. Y ahí le Ajá. apliqué la propiedad del valor absoluto. Y dado que estamos aquí poniendo el valor de epsilon, un medio de f de a, llegué a lo mismo. Claro, claro, puedes hacer así. Puedes aplicar aquí la desigualdad triangular, despejar y ver cómo vas a escoger convenientemente el epsilon, ¿no? Pero bueno, fíjate aquí. Aquí puedes aplicar el corolario de la desigualdad triangular que les dije, que dice que a menos b en valor absoluto es mayor o igual que valor absoluto de a menos valor absoluto de b. ¿Sí? Entonces, esta expresión quedaría f de x, valor absoluto, menos f de a,
sería menor que este valor absoluto, que a su vez es menor que un medio de f de a. ¿Están conmigo ahí o se perdieron? Sí, yo al final le reemplacé el 1/2. ¿Están conmigo ahí todos? Sí, profe. Ok. Entonces aquí, de aquí tú deduces que el valor absoluto de f de x es menor que 3 medios de f de a. ¿Sí? Bueno, pero me interesaba directamente la otra expresión que tenía antes. Vamos a hacerlo aquí. Me gusta más como lo tenía antes porque aquí va a salir positivo. No. Aquí vamos a hacerlo así. Borren ese pedacito porque me interesa más que lo hagamos de esta manera. Aquí tendría menos un medio de f de a menor que f de x menos f de a menor que un medio de f de a. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están ahí conmigo, verdad? Paso f de a a sumar a todos lados, me va a quedar aquí un medio de f de a menor que f de x menor que 3 medios de f de a. Y me quedo con esta parte de la desigualdad, que es la que me interesa. De ahí yo tengo que, si esta hipótesis ocurre, f de x es mayor que un medio de f de a. Es decir, recuerden que x menos a menor que delta significa que menos delta menor que x menos a menor que delta. Y significa que a menos delta menor que x menor que a más delta. Es decir, que decir esto es equivalente a decir que x pertenece al intervalo a menos delta a más delta. ¿Ok? Entonces, cuando x está entre a menos delta y a más delta, yo puedo asegurar que f de x es mayor que la mitad de f de a. Aquí por esta desigualdad que tengo aquí, ¿no? Pero la mitad de f de a es positiva, porque f de a es positiva. Entonces yo puedo asegurar que efectivamente, si x está aquí, f de x es mayor que 0. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Ok? Perfecto. Y aquí por aquí están sonando los relámpagos. Yo estoy en la universidad, me tengo que ir a pie para casa y me va a quedar un palo de agua si me descuido. Porque siempre llueve a esta hora y no cargo paraguas. Así que voy a terminar con 2 detallitos más. Copien eso. Igual yo lo estoy grabando la clase, ¿no? Copien eso para que hagamos un par de cositas nada más antes de terminar. Aunque ya estamos casi al final de la clase. ¿Ya lo copiaron? Un minuto, profe, ya. Dale. ¿Listo? Profe, disculpe, entonces para demostrar esto, o sea, para probar, debemos que probar que f de x es mayor que 0 y que x está en el intervalo. Exacto. No, que si x está en el intervalo, eso significa que f de x es mayor que 0. Esto es una hipótesis. Parte de que x está en a menos delta más delta, llegas a que esta expresión se tiene y de ahí concluyes todo este procedimiento que f de x es mayor que este valor, que a su vez es positivo. Por ende, f de x es positivo. Ya, ok. Bueno, déjenme borrar esto. Vamos a terminar con un teorema que se llama teorema de valor intermedio. Teorema de valor intermedio. Que establece algo. No voy a hacer la demostración, voy a hacer nada más la idea geométrica. La idea es la siguiente. Si f es una función continua, si f es continua en un intervalo cerrado, que usted no escribe este lápiz,
en un intervalo cerrado AB, ¿verdad? Y K es un número. Y K es un número estrictamente entre f de A y f de B. No importa quién esté arriba o quién esté debajo. No sé si f de A es menor o mayor que f de B, no importa. Es decir, puede ser que f de A menor que K, menor que f de B, o bien que f de B menor que K, menor que f de A, no importa. Pero K está entre f de A y f de B. Entonces, existe forzosamente un valor C en el abierto AB tal que f de C es igual a K. Eso se llama teorema de valor intermedio. Es decir, si tú tienes la curva aquí, una función continua, y aquí está AB, y usted agarra cualquier constante K aquí arriba, existe, puede que más de uno, déjeme borrar esto aquí. Existe al menos un valor, esta es la constante K, existe al menos un valor, aquí digamos un C, donde la imagen vale K. Puede ser más de uno, aquí dice 1, C2, este está afuera. Hay dos valores aquí donde la función vale K. ¿Ok? Sencillito. Si tiene una línea recta y la función es continua y pasa de aquí para acá, tiene que atravesar esta raya. ¿Ok? Eso es valor intermedio. Eso es gracias a la continuidad de f. Si la función no fuese continua, no tiene por qué atravesarla, pero puede tener un salto. Puede ser que la función haga una cosa de este tipo, ¿no? Déjeme borrar aquí. Puede ser que tú des una constante, K, aquí, que es una recta horizontal, y la función haga aquí esto, y de golpe salte aquí. Y no existe ningún K que corte. Pero si la función es continua, ella tiene que forzosamente atravesar esta línea recta. ¿Ok? Siempre y cuando en A esté por debajo y en B esté por encima. ¿Ok? Si una parte por debajo y otra por encima, tiene que atravesar. Esa es la idea geométrica del teorema de valor intermedio. Este teorema de valor intermedio tiene un resultado más simple, conocido como teorema de Rolle. Teorema de Rolle, yo lo voy a colocar aquí. Que es bien sencillo. Es un caso particular de esto, en el cual la constante K vale 0. Es decir, si esta línea recta no fuese una recta cualquiera, sino el eje de las X, el teorema de Rolle me dice que si tú tienes un intervalo AB y la función es continua y en f de A está por debajo del eje y en f de B por encima, o al revés, en f de A por encima y en f de B por debajo, es decir, si f de A por f de B es negativo, dicho en palabras más simples, si f de A y f de B tienen signos diferentes, uno está por encima, otro por debajo del eje, y la función es continua y tú pasas desde este punto a este punto, obligatoriamente tienes que atravesar el eje de las X. Es decir, existe al menos un valor C, al menos uno, existe un C en el abierto AB, tal que f de C vale 0. Esto es el teorema de Rolle. Teorema de Rolle. ¿Ok? ¿Estamos claros? Si una función empieza por debajo del eje y termina por encima del eje y es continua, forzosamente yo tengo que atravesar el eje de la X. ¿Ok? Eso significa que la función tiene que tener un corte con el eje o un valor donde vale 0. Un 0. ¿Ok? Ese teorema es muy importante para determinar ceros de polinomios. ¿Cómo sabemos si un polinomio tiene 0? Estudian los extremos del intervalo y ve si la función tiene cambio de signo. Si hay cambio de signo, puede asegurar que forzosamente en ese intervalo existe un 0 para ese polinomio. ¿Ok? Eso lo voy a discutir con más calma en la próxima clase porque ya me va a caer el palo de agua y no quiero mojar. ¿Ok? Este es el teorema de Rolle, el valor medio. Es lo mismo, simplemente que la constante K vale 0 en este caso. ¿Ok? La línea recta que dibuja aquí es el eje. Eso está en los videos y pueden verlo en la clase que les mandé a revisar. Ahí está la clase también de esto. Pueden copiarlo de ahí. Vamos a ver. Voy a dejar un problema propuesto también para que hagan. Yo no sé si lo resolví en los videos. Esperemos que no lo haya resuelto para que ustedes lo piensen, ¿verdad? Dos ejercicios. Uno. Dice aquí. Sea f una función
con dominio R tal que f de x más y es igual a f de x más f de y para todo x y para todo y en R. Si f es continua en x igual a 0, probar que f es continua en todo A de R. Aquí va lo de A de R. Y el segundo, que se llama teorema del punto fijo, dice, sea f una función continua en un intervalo cerrado 0, 1, probar que si 0 es menor o igual que f de x y es menor o igual que 1, para todo x en el intervalo 0, 1, entonces f tiene un punto fijo. Dicho en términos más claros, ¿verdad? Es decir, ¿qué significa ese un punto fijo? Existe un C en el intervalo 0, 1, tal que, cerrado, ¿no? Tal que f de C es igual a C. ¿Ok? Existe un C en 0, 1, tal que f de C es igual a C. Hagan estos dos ejercicios como tarea adicional a lo que tienen en los videos que les dejé en las presentaciones. Para la semana que viene les voy a pedir la tarea y ya vamos a hacer un primer tallercito de práctica, ¿ok? El viernes hacemos más ejercicios y seguimos con otro entrenador remedio con más de continuidad, ¿ok? ¿Ya copiaron todo? No, están copiando. Disculpe, profe, al final dice F tiene un punto fijo, es... Es decir, con letra fea mía, pero dice es decir. Gracias. Escribirte lo más bonito porque es que el lapicito este no me deja. Haremos el mejor esfuerzo. Es decir, existe un C en 0, 1 cerrado, tal que f de C vale C. Sí, yo sé que yo escribo bien feo, escribo esta letra y yo digo no, ahora. Menos mal que me gradué de doctor. Gracias, profe. Y que escribo todos mis artículos en computadora, porque si tuviera que escribirlo a mano, no lo recibe nadie. Profe, Profe, una preguntita, Dime. profe. Dime. Las tareas son estos dos ejercicios y los... Y lo que aparecen al final de la presentación, en los videos. Ah, ya, pero también hay unos ejercicios que están en la plataforma. Eso también hay que hacerlo. Sí. O sea, 3. O de los Sí. 3 que encontremos. Todo lo que yo le vaya dejando, vayan haciendo lo que yo les diré cuando subimos todo eso. Ah, ya, ok. Gracias. Vaya. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, disculpe, aquí no Dime. le comprendo. Dice, en la parte dice probar que 0 es menor que f de x, es menor que, por aquí no... Menor que 1. Ah, menor que 1 es, ah, ya. Ajá. Listo, profe. F de x entre 0 y 1. Ah, chévere, que tú puedes rayar el pizarroncito mío. ¿Cómo hiciste eso? Tiene su trampa. El hombre sabe cómo. Ah, está bien. ¿Quién fue ese? Profe, Henry. aquí sale opciones de vista y sale a anotar. Ah, ves, Entonces- no manejo bien esa plataforma todavía. Entonces, como la compu tiene la pantalla táctil, sí se puede hacer rayitas. Ah, está bien, está bien. Ah, Jessica también está probando, ¿eh? Bueno, ya copiaron, muchachos. Me tengo que ir, me va a caer la lluvia en la cabeza. Ya, es que yo no tengo pelo. Me mojo rápido. Bueno, entonces nos vemos con el favor de Dios ¿cuándo es el viernes, no? Sí, ¿verdad? Sí, el viernes. Perfecto. A las 4:30. Ya. Nos vemos. Hasta luego, Saludos a profe, todos. gracias.
Hasta luego, profe. Luego, Gracias. profe, Luego, compañeros. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao. Hasta luego. Chao.